muchas gracias por la invitación a participar en este primer Congreso Internacional sobre Enfermedades Poco Frecuentes en Honduras. Un gusto colaborar con todos ustedes en este campo nuestro de las enfermedades raras. Lo que voy a mostrar es el trabajo de muchas personas. Yo hoy estoy aquí haciendo la presentación, pero realmente es el trabajo de muchas personas a lo largo de muchos años. Todas estas personas hemos trabajado en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III. Tenemos dos campus, el campus de Majadahonda, un poco alejado de Madrid, y otro campus en la ciudad de Madrid. En uno de ellos tenemos los laboratorios y en el otro trabajamos más lo que llamamos el laboratorio seco, en el registro y en otras actividades que no están tan relacionadas con los laboratorios que conocemos habitualmente. Aquí mostramos una mínima muestra de todos los integrantes del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, que aunque su creación tuvo lugar mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado de España en noviembre de 2003, realmente hay antecedentes previos de todo el trabajo desarrollado por el grupo. Tengamos en cuenta, por ejemplo, la definición de enfermedad rara en Europa tuvo lugar en el año 1999. Se llegó a definir, pues como ya sabemos, como una patología que se presenta en la población en menos de 5 por cada 10.000 individuos. Esto ocurrió, ya digo, en el año 99, cuando se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas un programa de acción comunitaria sobre las enfermedades poco comunes en el marco de la acción en el ámbito de la salud pública para un determinado periodo. Pues bien, la actividad de nuestro centro se inició realmente con una enfermedad rara, el que llamamos síndrome del aceite tóxico, que es una enfermedad multisistémica debido a una intoxicación masiva ocurrida en España en el año 81. El número total de personas que en aquel momento enfermaron y que se incluyeron en el censo de afectados fue superior a 20.600. Es una enfermedad crónica que afecta aún en la actualidad a un elevado número de pacientes que tienen secuelas severas afectando a diversos órganos con diversas manifestaciones. En cuanto a la mortalidad, también es considerable, puesto que, por ejemplo, en los primeros 18 meses, desde el comienzo del brote, cerca de 400 casos habían fallecido. Para investigar este tremendo suceso, se creó inicialmente el CISAT para la investigación sobre el síndrome del aceite tóxico y nuestro instituto actual ha venido desarrollando un seguimiento global de la cohorte de afectados desde el año 81 hasta la actualidad. En realidad, en el IER hemos tratado de evolucionar para tratar de dar respuesta a las necesidades de las personas con enfermedades raras y sus familias, que sabemos que son muchas, tanto las familias de las personas como sus necesidades. Aquí muestro un esquema del profesor Posada, que también ha participado en este congreso internacional, donde muestra la historia del IER, que comenzó con el síndrome del aceite tóxico, continuó con la definición muchos años después. Recordemos que el síndrome del aceite tóxico tuvo lugar en el año 81. Bueno, pues estudiando esta enfermedad se empezó a contactar con otros investigadores en el ámbito internacional especialmente, que trabajaban también con enfermedades poco frecuentes. En el año 99 tuvo lugar la definición oficial de enfermedad rara en el ámbito europeo. En el año 2000, por ejemplo, se incorpora a las líneas de trabajo y de investigación del IER el autismo, que en el momento actual ya no es enfermedad rara porque no cumple esa definición en base a su frecuencia, pero que en aquel momento sí lo era. En 2002 se incorporan las malformaciones congénitas. Más adelante se incorpora la actividad formalmente de registro y del Biobanco Nacional de Enfermedades Raras y posteriormente se crea un área de genética humana dentro de nuestro Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Las actividades desarrolladas en torno a todas estas líneas de trabajo son múltiples. Aquí muestro simplemente pues unas pequeñas imágenes que ilustran toda esa actividad en distintas líneas de trabajo.
Y nuestro trabajo ha tenido, sin duda alguna, una fuerte influencia internacional, con una fuerte participación internacional, participando en el primer plan de acción europeo, posteriormente en distintas iniciativas, por ejemplo, Europlan, más adelante, distintos proyectos que fueron agregándose a toda la actividad y que fueron potenciando también las actividades de nuestro instituto. Dentro de esas actividades internacionales, bueno, pues se ha formado parte de distintas redes, como las redes, por ejemplo, para casos sin diagnóstico. También hemos entroncado nuestra actividad, la hemos alineado con los objetivos del Consorcio Internacional de Investigación en Enfermedades Raras, y todo ello ha influido nuestro devenir y nuestro progreso en la investigación sobre enfermedades raras. En este sentido, es esencial que el doctor Manuel Posada de la Paz, anterior director del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, fue quien empezó investigando en nuestro centro en el síndrome del aceite tóxico y tuvo esa visión, una visión de futuro, una visión internacional también, para ir potenciando la investigación sobre enfermedades raras en nuestro país, cuando todavía ni siquiera existía esa definición oficial en el ámbito europeo de lo que era una enfermedad rara. Y cuando nadie hablaba de enfermedades raras en el mundo, no en nuestro país, sino en todo el mundo. Ello, bueno, pues toda su trayectoria mereció que le fuera otorgado el Premio Especial del Día Mundial de la Federación Española de Enfermedades Raras, la corporación que agrupa las asociaciones de pacientes en España, la mayoría de las asociaciones de pacientes en España, por su contribución a la calidad de vida de las familias a través de la promoción de la investigación en enfermedades raras, y por ello merece todo nuestro reconocimiento y homenaje. El profesor Posada percibió claramente la importancia de los datos. Él tuvo una formación, aparte como médico internista, pues también en salud pública, y percibió la clara importancia del registro de las enfermedades raras. Se incorporó esa inquietud al desarrollo del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Es muy común que se hable de registros de enfermedades raras cuando realmente se está hablando, bueno, pues hay personas que consideran que tienen un registro de enfermedades raras cuando realmente no lo tienen. Un registro de enfermedades raras es mucho más que una tabla Excel o que una base de datos en Access o una base de datos un poco más compleja. Los registros de enfermedades raras son estructuras, infraestructuras, herramientas al servicio de la investigación y también con utilidad en el campo de la salud pública, y tienen una complejidad mayor porque recogen una información muy sensible sobre multitud de pacientes con muy diferentes enfermedades. Se recogen datos muy sensibles, datos de identificación sobre sus enfermedades, infinidad de aspectos que requieren pues una codificación, pues una estructura ordenada que los constituye como registros. La importancia de los registros ha tenido, ha quedado plasmada en multitud de iniciativas. Por ejemplo, el tercer programa plurianual de acción de la Unión Europea en el ámbito de la salud contemplaba las enfermedades raras como objetivo prioritario de sus acciones, prestaba una atención específica a mejorar el conocimiento y a facilitar el acceso a la información sobre estas patologías. Si nos remontamos al año 2008, pues la comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones ya establecía la estrategia comunitaria en este campo, y uno de los puntos fundamentales era mejorar el reconocimiento y visibilidad de estas enfermedades. Hubo una recomendación del Consejo que se publicó en 2009, en la cual se encomendaba a los Estados miembros que garantizara que estas enfermedades tuvieran una adecuada codificación, trazabilidad apropiadas en todos los sistemas de información sanitaria para favorecer el reconocimiento adecuado en los sistemas nacionales
de asistencia sanitaria y contribuir activamente al desarrollo de un inventario dinámico de enfermedades raras en la Unión Europea que estuviera basado en la clasificación internacional de enfermedades raras. En España, el registro de enfermedades raras, bueno, pues comienza su historia alrededor del año 2005, prosigue su desarrollo y en 2012 se aprueba un proyecto financiado por el consorcio internacional IRDIR, aquel proyecto era Spain RDR, y en 2015, bueno, pues se publicó un Real Decreto en el cual se estableció el registro estatal de enfermedades raras y existía ya también en base a esos antecedentes de Spain RDR, bueno, pues se pudo crear el registro de pacientes de enfermedades raras. Pues bien, podemos ver aquí como una disociación el registro de pacientes por un lado, el registro estatal de enfermedades raras por otra. Realmente el registro de pacientes de enfermedades raras, bueno, pues tiene unas utilidades diferentes de las utilidades del registro estatal de enfermedades raras que tiene una base poblacional. En un registro de base poblacional se recoge información del total de personas afectadas por una enfermedad rara concreta o el conjunto, en el mejor de los casos, en una población basándose en sistemas de información sanitaria y otras fuentes, mientras que en los registros de pacientes son los propios pacientes o sus representantes legales quienes registran al paciente e incorporan toda su información, de modo que conseguimos un mayor detalle acerca de la enfermedad y de toda su evolución y una serie de datos que se pueden incorporar también a ese registro de pacientes con enfermedades raras. Aquí en este esquema podemos ver las diferencias entre un registro de pacientes y un registro de base poblacional. En el registro de pacientes tenemos menos personas que en un registro de base poblacional que en principio debería tener incluidas todas las personas con la patología en cuestión. Esto en cuanto al número de pacientes incluidos en cada uno de los registros. Si nos fijamos en los datos, sin embargo, vemos que en el registro de pacientes podemos tener muchos más datos que en el registro de base poblacional. A medida que abrimos nuestro abanico de recogida de información y a medida que nos acercamos a la fuente original de los datos, que son los pacientes, bueno, pues podemos conseguir más o menos información para incorporar al registro. En el registro de pacientes podemos incorporar mucha información porque son los pacientes o sus representantes quienes voluntariamente incorporan la información al registro. Mientras que en el registro de base poblacional, si nos nutrimos de fuentes de información sanitaria, tenemos acceso a menos información, pero de un mayor número de pacientes. El registro de pacientes tiene utilidad para los propios pacientes y también para investigadores y clínicos, mientras que el registro poblacional tiene un enfoque más hacia la planificación sanitaria y tiene un mayor interés para las regiones y para el Estado con vistas a esa planificación sanitaria. En el ámbito de la investigación podemos tener interés en distintos aspectos y podemos focalizar el registro de pacientes a esa investigación. Por tanto, vemos las diferencias en cuanto al registro de pacientes y el registro de base poblacional. En el registro de pacientes podemos estudiar la historia natural de la enfermedad, hacer seguimiento, favorecer la puesta en marcha de ensayos clínicos o contribuir a ellos, incluso también conectarse con biobancos y repositorios de muestras biológicas. En el registro de base poblacional podemos estudiar la frecuencia, también eventos como la mortalidad o la historia natural de la enfermedad y ya digo que van enfocados más a la planificación y políticas sanitarias. Aquí hemos puesto en la parte superior de la diapositiva registro de pacientes versus registro poblacional para ver las diferencias entre ellos, pero a mí me gusta más este concepto de registro de pacientes más registro poblacional, porque realmente ambos son complementarios, ya que vemos que cada uno de ellos puede ir enfocado a un aspecto diferente.
Hay múltiples retos en los registros de enfermedades raras, como la integración de los datos de diferentes fuentes o la adopción de una lista de enfermedades raras. Ponemos entre comillas lo de la lista porque, bueno, pues es un aspecto que no es tan sencillo. Alcanzar un acuerdo acerca de esa lista de enfermedades raras. También los distintos sistemas de codificación que son cambiantes, la validación de los diagnósticos, el establecimiento de un conjunto mínimo de datos. Podemos querer abarcar mucho, pero eso implica una mayor dificultad para conseguir tantos datos. Entonces hay que llegar a un equilibrio entre conseguir mucha información y que realmente se pueda conseguir. También la coordinación e integración, incluso legal, de datos de diferentes procedencias geográficas y administrativas. Y podemos añadir una serie de puntos suspensivos a todos esos retos. Sin embargo, todos esos retos merece la pena abordarlos porque la utilidad del registro de enfermedades raras es muy notable. Por ejemplo, podemos, gracias al registro, establecer la planificación sanitaria si conseguimos averiguar cuántas personas con enfermedades raras e incluso diferenciar entre hombres y mujeres de distintas edades y ver cuál es su afectación por sistemas orgánicos y de esa forma establecer la planificación para su atención mediante distintos servicios especializados. Podemos también estudiar aspectos como, por ejemplo, la mortalidad, y aquí vemos un ejemplo de una publicación de hace unos años realizada en nuestro grupo. Estudiar esta mortalidad, por ejemplo, a lo largo del tiempo. Aquí vemos que ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo para este grupo concreto de enfermedades raras que estábamos estudiando, o estudiar su distribución geográfica. Estudiar también distintos clústeres o agrupaciones de zonas en las cuales se registra una mayor mortalidad y en ese caso podemos iniciar una investigación específica para conocer las causas por las cuales se detecta una mayor mortalidad en determinadas zonas geográficas. Y eso puede contribuir también a proporcionar una mayor atención, una mejor atención a las personas con enfermedades raras y a sus familias. En este atlas de mortalidad por enfermedades raras, al cual se puede acceder a través del código QR que estoy mostrando en la pantalla, bueno, pues se pueden conocer distintos datos sobre mortalidad por enfermedades raras en España. Es un atlas que además tiene una elaboración muy cuidada, de modo que, bueno, pues tiene un formato muy atractivo que hace el aporte de información también muy atractivo al lector. En el registro estatal de enfermedades raras, por ejemplo, recientemente se ha elaborado un informe sobre la situación de las enfermedades raras en España. En el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras llevamos la gestión de este registro por encomienda del Ministerio de Sanidad de España. A este informe se puede acceder a través del link que aparece en la parte inferior de la pantalla. Es un informe que contiene muchísima información sobre las enfermedades raras que en el momento actual están incluidas en el RED, el Registro Estatal de Enfermedades Raras. Hemos hablado de registro, el registro de pacientes de enfermedades raras. Nosotros tratamos de fomentar que los pacientes se registren, que lo pueden hacer a través del link inferior de la pantalla. Tenemos distintas modalidades de inscripción, registro web con certificado electrónico o registro por correo postal para aquellas personas que no disponen de tantos medios para poder efectuar su registro. Es decir, que tratamos de facilitar que el aporte de toda esa información sea fácil para cada una de las personas interesadas en figurar en el registro. Hablaba antes del Consorcio Internacional de Investigación IRDIR, que tiene una serie de objetivos. El primer objetivo está enfocado al diagnóstico, el objetivo 2 a las terapias y el objetivo 3 a evaluar el impacto del diagnóstico y las terapias sobre los pacientes con enfermedades raras. Pues bien, sobre el diagnóstico, en el IER disponemos de un programa específico de casos de enfermedades raras sin diagnóstico.
Los casos con enfermedades raras sin diagnóstico, según información que provee FEDER, el promedio de tiempo estimado que transcurre desde la aparición de los primeros síntomas hasta la consecución del diagnóstico es de 4 años. En Estados Unidos esto no es algo que ocurra en España, sino que, por ejemplo, en Estados Unidos se estima que el 15% de los pacientes con enfermedades raras pasan más de 5 años buscando un diagnóstico. En España, en 1 de cada 5 casos transcurren 10 o más años hasta lograr el diagnóstico adecuado, es decir, prácticamente toda la infancia. El retraso diagnóstico tiene diversas consecuencias, pues, por ejemplo, que las personas afectadas no reciban ningún apoyo ni tratamiento o un agravamiento de su enfermedad, o que reciban un tratamiento inadecuado o ningún tratamiento. También ocasiona desplazamientos en busca de ese diagnóstico y tratamiento, de modo que la mitad de los afectados ha tenido que viajar en los últimos años fuera de su provincia a causa de su enfermedad, y de ellos el 40% se han desplazado 5 o más veces a otras regiones en busca de un diagnóstico o tratamiento. Y también tener en cuenta que el 17% de los pacientes no ha podido viajar aunque lo ha necesitado. Por tanto, si vivir con una enfermedad rara es ya como un camino a la montaña con una considerable pendiente, vivir sin diagnóstico complica aún más la situación. No se puede instaurar un tratamiento específico para la enfermedad rara por la que el paciente se vea aquejado. En su lugar hay que recurrir a tratamientos que tienden a paliar los síntomas en lugar de intentar controlar el problema en su origen. No se puede acceder a ayudas especialmente destinadas a las personas con enfermedades raras y sus familias. Y en torno a este problema pues surgen múltiples asociaciones de pacientes, como por ejemplo de Genes en España o Objetivo Diagnóstico. También en el extranjero, como SWAN, también, por ejemplo, SWAN en el Reino Unido y en distintas localizaciones, o la Wilhelm Foundation, dedicada precisamente a abordar este problema. Es un problema que, fíjense qué conclusión tan tremenda, ¿no? No tener un diagnóstico puede llevarnos a alegrarnos cuando nuestros médicos han encontrado algún problema en nuestra salud. Es un momento en el cual obtenemos un diagnóstico, un momento en el cual nuestro panorama cambia y pasamos de una etapa de incertidumbres inmensas a otras nuevas incertidumbres acerca de los posibles tratamientos. Es decir, que el camino nunca cesa, parece que nunca cesa. En el IER tenemos también un servicio de diagnóstico genético focalizado en distintas patologías concretas, y también tenemos el programa Spain-UDP para casos con enfermedades raras sin diagnóstico. ¿Cómo surgió Spain-UDP en el IER? Bueno, pues hubo una fase inicial en la cual identificamos la necesidad, el problema. Aproximadamente recibíamos 200 consultas al año, el 92% relacionadas con la falta de diagnóstico, con distintos aspectos en torno a la falta de diagnóstico sobre pruebas genéticas y de distinta índole. Esa identificación de la necesidad se alineó con iniciativas mundiales, coordinando distintos especialistas, servicios y centros, realizando un estudio detallado de los pacientes que cumplen una serie de características para poder ser incluidos en los programas de casos no diagnosticados y realizando una valoración integral y multidisciplinar con fines diagnósticos. Es decir, era un modelo que ya existía en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, donde había demostrado ser una fórmula exitosa, y el profesor Posada, fijándose en ese modelo, pues quiso que los pacientes españoles también pudieran beneficiarse de aquel esquema y de la red, el esquema también de trabajo en red que se constituyó en ese país y que sigue funcionando en la actualidad y en el cual participan distintos centros hospitalarios con distintos especialistas. En el IER, después de esa fase piloto inicial, en 2013 se creó Spain-UDP y posteriormente se fueron estableciendo, pues, por ejemplo, este convenio entre nuestro instituto y un hospital con el cual existe una colaboración muy estrecha también en la actualidad.
SPEIN-UDP también se coordina con proyectos europeos del 7º Programa Marco de la Unión Europea. No voy a entrar en detalles. También forma parte de redes internacionales como la UDNI, red liderada por Estados Unidos y por el Instituto Superior de Italia, en colaboración con otros centros, entre los cuales se encuentra el ISTI. Se coordina también con otras actuaciones estratégicas del IER, como el registro de pacientes con enfermedades raras o el Biobanco Nacional de Enfermedades Raras, de modo que los datos de los pacientes del programa SPEIN-UDP entran a formar parte del registro de pacientes con enfermedades raras y, como se necesitan muestras para hacer distintos estudios genómicos, pues las personas también pueden donar muestras al Biobanco Nacional de Enfermedades Raras, donde quedan a disposición para que podamos estudiarlas. Todo ello encaminado a la mejora del diagnóstico de las enfermedades raras con la ayuda de pues distintos profesionales y especialistas para analizar este tipo de patologías. SPEIN-UDP, pues trabaja con este esquema de colaboración, utilizando distintas herramientas, participando en distintas redes internacionales, colaborando con los pacientes, sirviéndonos de distintas técnicas ómicas y de otro tipo para tratar de llegar al diagnóstico. Y es interesante, por ejemplo, ver la distribución de nuestros pacientes por edad y sexo, donde podemos ver que en edades más pediátricas tenemos una mayoría de pacientes varones, mientras que a medida que avanzamos en edad, la mayoría de los pacientes incluidos en nuestro programa son mujeres. Esto, pues nos puede hacer pensar en estas diferencias de género en un programa para casos sin diagnóstico. ¿Cuál es el resultado de toda esta actividad? Pues que alrededor del 43% de los pacientes que se incluyen en el programa llegan a alcanzar su diagnóstico. Es una cifra superior a la de otros programas para casos sin diagnóstico existentes en todo el mundo, pero que no nos debe dejar tranquilos, porque eso significa que tenemos que luchar todavía por ese 67% de pacientes que quedan sin diagnóstico y tenemos que tratar de implementar nuevas técnicas, nuevos procedimientos para tratar de mejorar esas cifras de diagnóstico. Tratamos también de favorecer la inclusión de pacientes con enfermedades raras sin diagnóstico en nuestro programa. Es un programa al que solo tienen acceso pacientes que puedan incluirse en el registro de pacientes de enfermedades raras, que solo está disponible para pacientes de nuestro país. Existe también un Biobanco Nacional de Enfermedades Raras, creado también por el profesor Posada y que está al servicio de las otras herramientas de las que disponemos para investigación de enfermedades raras en el IER. También animamos a las personas con enfermedades raras a que puedan donar una muestra al biobanco que quede conservada de manera segura dentro del biobanco para que quede a disposición para investigación. Está claro que hay un gran desequilibrio entre necesidades y recursos para enfermedades raras y también en el ámbito de la investigación. Está claro que en Euroordis, por ejemplo, se han determinado distintos aspectos que se han considerado necesarios en la investigación y en el cuidado de las personas con enfermedades raras. Son múltiples aspectos que aparecen dentro del estudio RARE 2030. Este es el panorama en el que nos podemos encontrar todos los investigadores, los pacientes, los clínicos, aislados todos unos de otros, ¿no? Lo importante es que podamos coordinarnos y en este panorama, pues surgió el Programa Europeo Conjunto de Enfermedades Raras, que quiso contribuir precisamente a esa coordinación. Tanto nuestro objetivo era crear un ecosistema de investigación en enfermedades raras eficiente, efectivo, para la innovación y para el beneficio de cada persona con una enfermedad rara, abordando aspectos que afectan tanto al diagnóstico como al tratamiento, con el fin de que todos los avances de la investigación en esas dos vías, del diagnóstico y del tratamiento, puedan llegar a los pacientes en el menor tiempo posible.
el objetivo es crear un circuito de investigación e innovación del laboratorio a la cabecera del paciente, asegurando una rápida traslación de los resultados de investigación a aplicaciones clínicas y a la mejora en los cuidados de salud en beneficio de los pacientes. Desde nuestro instituto hemos participado en múltiples programas de trabajo, hemos liderado también algunas de las actividades transversales de este programa conjunto europeo, como la estrategia de investigación integradora a la sostenibilidad. También hemos trabajado en financiación, en acceso coordinado a datos y servicios y a incrementar el empoderamiento de todos los participantes. Hemos liderado 2 paquetes de trabajo y hemos contribuido también a otros paquetes de trabajo del programa conjunto europeo, en el cual nos integramos investigadores, clínicos, pacientes, responsables de políticas y financiadores y socios internacionales. Se trata de que sea un punto de entrada único con soluciones para muchos. Este es un programa conjunto que ya está finalizando en este año y ya hemos venido trabajando en los últimos años en el nuevo consorcio internacional de investigación en enfermedades raras que se va a llamar HERDERA y que echará a andar en el mes de septiembre de este año. Dentro del EJP, estimamos que el 85% de la Comunidad Europea de Enfermedades Raras está directa o indirectamente implicada en el programa. Nos guiamos también por las directrices marcadas en la Resolución de Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas, adoptada en diciembre de 2021. También por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el Objetivo 3, enfocado a salud y bienestar. En el IER también nos guiamos por lo establecido en nuestra Estrategia Nacional de Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud Español y por el Plan Estratégico de nuestro instituto, el Instituto de Salud Carlos III. Dentro de estas herramientas que se han ido creando a lo largo del tiempo en el IER, hemos tratado también de alinearnos con los objetivos de IRDIRC. Hemos hablado ya del objetivo 1, el objetivo 2 enfocado a terapias. Bueno, pues si observamos el organigrama actual del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, vemos que en el área de genética humana son varias las unidades que se dedican a estudiar aspectos relacionados con terapias, directamente relacionados con terapias, como terapias farmacológicas, terapia génica, terapia celular, pero también en otras unidades se estudian otros aspectos de las aspectos concretos de las enfermedades raras que contribuyen también al establecimiento de terapias, como por ejemplo el establecimiento de los modelos y mecanismos de enfermedad, o los mecanismos epigenéticos y de regulación génica, también aspectos de tumores sólidos infantiles que por su frecuencia también se encuadran dentro de la definición de enfermedad rara, y en la unidad de genética molecular, donde también se contribuye a distintos aspectos que ayudan a la determinación de terapias para enfermedades raras. Y el objetivo 3, no podemos olvidarnos de la valoración del impacto del diagnóstico y las terapias sobre los pacientes con enfermedades raras. Y aquí simplemente recordar un proyecto muy interesante en el cual, en colaboración con los pacientes y con un centro estatal, el centro CREER, que existe en España, con una colaboración desde el IER con pacientes y con una organización también estatal, se trató de valorar el origen, impacto y consecuencias del retraso diagnóstico en enfermedades raras para tratar de mejorar ese retraso diagnóstico y disminuir ese tiempo de espera por el diagnóstico. En este vídeo, por ejemplo, se muestra la actividad y cómo se enfocó precisamente a ese objetivo. El retraso diagnóstico hemos visto que es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas con enfermedades raras, y con esta colaboración a 3 partes se trató de explorar el origen, ya digo, impacto y consecuencias del retraso diagnóstico. Pacientes, investigadores y profesionales nos unimos en un proyecto pionero para investigar el retraso diagnóstico.
Y con esto finalizo mi exposición. He tenido que hacer un resumen muy rápido de todas las actividades que llevamos a cabo en nuestro centro y para ello quiero agradecer también a todos los investigadores principales, detrás de los cuales hay también muchos técnicos, muchos ayudantes de investigación que contribuyen a ese objetivo general del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, que es investigar sobre este amplio grupo de patologías precisamente en beneficio de los pacientes y sus familias. Y en esta colaboración internacional, como no, la colaboración con Iberoamérica, con América Latina, con el fin también de establecer sinergias que puedan contribuir al intercambio de experiencias entre ambos lados del Atlántico que contribuyan a esa mejora de las vidas de los pacientes y sus familias con enfermedades raras. Muchísimas gracias.